Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este miércoles 3 de abril, miércoles de la octava de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles continuamos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y leemos el capítulo 3, versículos 1 al 10. En aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Nos enfrentamos a esta bella escena que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles y que va a suscitar la primera gran controversia que van a tener los discípulos con el Sanedrín, con ese consejo de ancianos de los judíos, que va a llevar a la encarcelación de los discípulos, que va a llevar a que sean azotados. Y es impresionante porque todo va a iniciar ¿en qué? En que le han dado la salud a un lisiado. Han hecho que un lisiado que no podía caminar, en el nombre de Jesús de Nazaret, volviera a recuperar la fuerza, volviera a recuperar la salud. La lectura que hemos hecho inicia con Pedro y Juan subiendo al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Qué bonito esto. Un detalle que pudiera parecer así tan sencillo, y sin embargo es un detalle tan hermoso, como la vida verdadera en Cristo, la vida verdadera en oración, en la fe, debe conducirse con momentos de oración a lo largo del día. No puede bastarnos a nosotros decir: sí, yo antes de dormir rezo. No, yo en la medida que voy creciendo, que voy madurando, tengo que ir conformando una vida de oración. Y una vida de oración se conforma en la medida que a lo largo del día tengo momentos específicos de oración. Y esto es lo que nos muestra Pedro y Juan, cómo detienen su jornada para ir a hacer la oración vespertina, la oración de media tarde. Cuando llegan al templo se topan con un hombre lisiado de nacimiento. No era que había quedado lisiado a lo largo de los años, es un lisiado de nacimiento. Este es un dato sumamente importante. ¿Por qué? Porque no se nos muestra un milagro cualquiera. Se nos muestra un tremendo milagro, un cambio en la conformación de la vida de este hombre que nunca en su vida había conocido lo que significaba caminar y la rapidez con la que se produce esa sanación.
Diariamente lo llevaban y lo ponían delante de la puerta llamada La Hermosa. 2 veces en los Hechos de los Apóstoles vamos a ver cómo se menciona el lugar exacto donde se produjo esta sanación, diciéndonos en la puerta La Hermosa. ¿Por qué se llamaba la puerta hermosa? Porque era hermosa, porque era una puerta tallada, bellísima, y que llamaba tanto la atención. Lo ponían ahí para pedir limosna a todo el que entraba en el templo. Y entonces este hombre hace lo que hace todos los días. Ve a Pedro y a Juan cuando iban a entrar y les pidió limosna. Y entonces nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que ellos fijaron en él los ojos. Y fíjate qué bonito es como Pedro le dice, míranos. ¿Por qué? Porque muchas veces se produce que las personas no se miran unas a los otros. A mí me llamó mucho la atención cuando llegué aquí a la Catedral de Guayaquil y me ponía al final de la misa a bendecir a las personas, ver cómo muchos no levantaban la mirada. Los estaba bendiciendo uno a uno y sin embargo no elevaban la mirada. La ponían en el piso, la ponían a un lado, como con un miedo de tener ese contacto personal. Y entonces yo me detenía un momento hasta que alzaban la mirada. Mírame. Esto es lo que le está diciendo Pedro a este lisiado. Primero fijan ellos la mirada en él, se fijan en él, ven su dolor, ven su enfermedad, ven su situación. No tienen miedo a enfrentarse al dolor del otro. Y piden también la misma respuesta, que Él los mire a ellos. Él los mira, pero los mira teniendo el deseo de que le dieran algo. Pero Pedro entonces le explica, yo no tengo ni oro ni plata, no tengo lo que tú pides, pero te voy a dar lo que yo tengo. ¿Y qué tengo? Tengo el poder en el nombre de Jesucristo Nazareno para decirte, levántate y camina. Tengo el poder para sanarte. ¿Por qué? Porque tengo fe en Jesús de Nazaret. Tengo fe en ese Nazareno que crucificaron y que yo vi resucitar. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Y como decíamos hace un momento, al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza y no se levanta de cualquier modo, sino de un salto. Empieza a andar y entra con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Por qué es esto importante? Muy sencillo. Todos los días lo llevaban al templo. ¿Cuántas veces lo habrán hecho entrar en el templo? No, nos dice que lo llevaban y lo ponían ahí en la puerta y ahí lo dejaban todo el día para que pidiera limosna. Está en el templo todos los días, pero nunca entra al templo, nunca entra a ese lugar de oración. Qué importante es darnos cuenta cómo esta sanación lo que permite es que ese hombre entre al templo a adorar a Dios. Qué precioso es si nos damos cuenta para qué ha servido esta sanación. No ha servido simplemente para que este hombre camine, no, ha servido para que caminando entre al templo y alabe a Dios. Al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna, el pueblo queda lleno de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Claro, este era el mismo lisiado que han visto siempre al entrar en el templo. Muchos de ellos tal vez le habían dado limosna, pero ninguno le ha dado la oportunidad de alabar a Dios de esta manera. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos
13 al 35. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales se les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. El día de hoy volvemos a leer el Evangelio de los discípulos de Emaús. El día domingo decíamos que en las misas de la tarde, no de la mañana, en las misas de la tarde se puede optativamente leer este Evangelio. El día domingo no alcanzamos a reflexionarlo y dijimos, bueno, no pasa nada porque durante la semana, durante la octava, lo leeremos obligatoriamente y en este día lo leemos. El Evangelio de los discípulos que van camino de Emaús. No son discípulos propiamente de Emaús, ese es el nombre que usamos generalmente, pero van camino de Emaús, van hacia Emaús, que es un pueblo situado a unos pocos kilómetros, 11 kilómetros de Jerusalén. Van estos dos discípulos comentando todo lo que ha sucedido. Y es importantísimo darnos cuenta qué es lo que sucede. Después nos vamos a enterar que ya han escuchado el mensaje de las mujeres, que Pedro y Juan han ido al sepulcro y lo han encontrado vacío, y sin embargo han decidido irse de Jerusalén. Estos no son del grupo de los 11, de los 12, que ahora se ha convertido en el grupo de los 11, son del grupo de los discípulos de Jesús.
Y se están yendo, ¿por qué? Porque ya han pasado 3 días desde la crucifixión del Señor y ya no saben qué hacer. Ahora dicen que ya no está el cuerpo, pero no logran creer en la resurrección. Mientras van caminando, mientras van discutiendo, se les acerca Jesús y comenzó a caminar con ellos. Pero nos dice que sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Y el día de ayer decíamos que hay 2 motivos por los cuales María Magdalena tampoco había reconocido a Jesús. El primer lugar, porque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Estaba siendo llevada solo por la pena, por el dolor, y no es capaz de ver y de reconocer a Jesús. El segundo motivo, porque el cuerpo glorificado de Jesús puede elegir hacerse reconocer o no. Ahora el Evangelio nos dice con claridad que ellos son los responsables de no poder reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque tienen velados sus ojos. Y este es el motivo esencial por el cual no podemos reconocer a Jesús la mayoría de veces, porque tenemos velados nuestros ojos. ¿Qué es lo que hace que nuestros ojos se velen? La incapacidad de comprender la palabra de Dios, la incapacidad de ver verdaderamente, porque no estamos dejando que el Espíritu Santo habite en nosotros. La impureza de nuestros labios, la impureza de nuestra mente, la impureza de nuestro corazón, es un modo de enceguecer, de velar nuestros ojos. ¿De qué vienen hablando? Tan llenos de tristeza, les pregunta Jesús. Y estos lo ven como bicho raro a Jesús, como tú. Tú eres el único forastero que no se ha enterado lo que ha sucedido. ¿Qué cosa? Lo de Jesús, un profeta poderoso en obras y palabras, pero que los jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos una esperanza. ¿Cuál era nuestra esperanza? De que Él fuera el libertador de Israel. Aquí está el gran error. ¿Qué esperaban estos hombres? Que Jesús hiciera la revolución política que condujera al pueblo a la liberación, que condujera al pueblo a la guerra para sacar al poder opresor, a los romanos. Y no entendieron absolutamente nada, pero ya han pasado 3 días desde que esto ocurrió. Y entonces le dicen, están desconcertados muchos porque las mujeres fueron al sepulcro y no estaban. Y también otros compañeros fueron al sepulcro y no hallaron nada. La respuesta de Jesús es tremenda. Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón. Insensatos, no es cualquier palabra. Insensatos, es decir, que no tienen sensatez, que no están usando bien la razón, que no están comportándose con una verdadera racionalidad. ¿Para qué? Para creer lo anunciado por los profetas. Era necesario que el Mesías padeciera todo esto. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura. Después vamos a ver cómo efectivamente ellos dicen, cómo nos saltaba el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Y esto es lo que tenemos que experimentar nosotros cada vez que crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, cada vez que abrimos nuestros ojos y entendemos mejor lo que se nos cuenta y lo que se nos dice, lo que se nos enseña. Ellos llegaron a donde se dirigían, es decir, a este poblado de Maús, y Jesús hace como que sigue de largo. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Esa invitación que tiene que ser constante en mi vida. Jesús, quédate con nosotros. No te alejes de nosotros. Y qué precioso es el final del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús se queda y lo reconocieron al partir el pan.
Y aparece entonces esta expresión que va a ser tan importante. ¿Por qué? Porque va a ser el primer modo en el cual las Escrituras se van a referir a la Santa Misa, a la Eucaristía, al sacramento de la comunión. Se va a llamar la fracción del pan. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.